Bueno, Beatriz, decía antes Ana Mateo que hoy tenemos varias cosas. Así que, como diría Pili Juerga, Carrefour, o sea, Pilar Alegría Continente, Eslige. Siriquit, Asturias, Amador. A ver, yo creo que nobleza obliga. Y en este programa donde Siriquit siempre está en nuestra memoria, porque tú tienes muchas anécdotas y porque nos gusta recordarla, yo creo que hay que empezar por la reina Siriquit, que mucha gente pensará que había muerto. Bueno, es que ha estado en la práctica enterrada en vida casi 20 años. Sí, sí, claro. Encerrada por el marido. Es que tuvo un ictus además en 2012, estuvo hospitalizada y claro, le quedaron secuelas y desde 2012 no ha vuelto a aparecer en público y claro, son ya unos cuantos años. Yo confieso que cuando vi la noticia dije, pero es verdad que hay momentos que dices, son de esas personas que cuando estás en público te da miedo hablar porque no sabes si están vivos o están muertos. Sí, sí. Y dices, no quiero hacer la metedura clásica de pata de la presentadora aquella que le preguntó a Concha Velasco, ¿qué tal está tu madre? Y dijo, pues lleva enterrada 25 años. ¿No? Pues... Entonces, hay siempre personajes que dices, mejor no citar porque... Y Siriquit, claro, estaba muerta en vida, como tú dices. Bueno, es que había habido, yo lo he contado porque para una vez que estoy ahí cenando con los reyes, sacaron a Siriquit y esa barba, Charles. Bueno, pero si Carlos. es que parece el sobrino de Robinson Crusoe. No, es que está últimamente, pero a mí me escriben las oyentes para decirme, ¿cómo está Carlos Pérez? Y digo, oye, os paso el teléfono, ¿eh? Salúdalo. Yo creo que soy la reencarnación de Siriquit ahora, con los ojos así. No. Más bien la de Bumibol, en los ojos más redondos. No, pero yo recuerdo eso porque cuando íbamos, fue un viaje de los Reyes, de Juan Carlos y Sofía en la época buena, en la época de Sabino. Cuando se hacían esos viajes con periodistas había confianza. Viajes de 15 días. Y había confianza en la prensa. Total, y además esto no se cuenta y no se contaba. Pero a cambio te contaban cosas. Claro. Si eso lo hacía muy bien Sabino y tal. Entonces en aquel viaje el gran problema era, va a sacar de la cárcel, o sea, del cuarto, a la reina, porque estaba encerrada. Habían dicho que sí. Por alguna razón le daba mucha importancia. Estaba todavía Codoner, o sea, el marqués de Mondeja, todavía, que era como el verdadero padre de Juan Carlos. La práctica era el padre. No le hacía caso, pero como si fuera su padre. Es que al padre no se le hace caso. Entonces al final, pues sí, iba a salir, iba a estar en la cena, y la cena se iba a hacer en los jardines de palacio, jardines preciosos, unos árboles de esos así, muy horizontales, llenos de ranas, que son el animal sagrado de allí. Entonces, claro, pues nada, la cena era ahí y los que íbamos con los reyes aseados, o sea, disfrazados de tal, éramos pocos. Y habría a lo mejor, pues, 20 y tantos tais y luego nosotros, pues, unos 15, 20 españoles, no más, pero enfrente. De manera que estabas viendo continuamente y no tenían, con lo cual veías las piernas de todo el mundo, hombres, mujeres y tal y cual. Las ranas también. Y entonces las ranas, eso son ranas, pues iban saltando como si fuera su predio, no se las podía tocar, y le gustaba pues saltar encima de los humanos. A Bumibol no, pero desde luego a Juan Carlos eso lo vi, ¡paf! Se le plantó una rana encima del zapato. Y él miró así, ¡buah! Y una patada, pero no sé, 600 metros la tiraría y tal. Estaba Siriquit así. Claro, no sé si fue por un saludo o una cosa así, que al principio a lo mejor hubo como tomar algo antes de sentarse, el clásico cóctel, no sé qué fue, pero me acuerdo de cerca y era una visión irreal, porque es una cara que tú has visto en las fotografías, pero que es igual. Las caras de porcelana, además, esas pieles asiáticas. Dice, y eso es verdad, porque estaba viva, veías los ojos, esas bellezas como congeladas, y al lado el rey, que de cerca era un monstruo. Era un monstruo, sí, porque era, o sea, era la Bella y la Bestia. Ya. No, él era un tío malo, como si fuera un malvado torturador y tal. Tenía media cara así como de palo, que tenía paralizada, y un ojo raro, no sé si sería de metal o de qué sería, de metal, de lo que fuera. Sí, bueno, de cristal. Pero entre ellos no había ninguna relación. O sea, ninguna interacción. Ninguna, pero ninguna es ninguna. Igual llevaban 10 años sin verse, ¿no? A lo mejor la sacaron. A lo mejor 15 años la tenía ahí encerrada en un... Esas culturas. Y salió y luego se volvió, se despidió. Creo que estuvo además especialmente cariñosa con Sofía. Sí. Eso lo hacía muy bien. La verdad es que Sofía eso lo hacía muy bien. Como es una mujer muy formal y tal, campechano, pues es campechano. Gracioso, pero digamos leve.
En cambio, Sofía, y para una mujer que lleva 10 años encerrada y el resto de su vida le esperaba, pues... Hay un lenguaje, ¿no? A lo mejor de mujeres que aguantan muchas cosas y desde luego, Sofía, entre ellas tienen un lenguaje a veces hasta gestual, ¿no? Pero yo recuerdo aquella noche que era una cosa rara, había un clima extraño y era porque nadie había visto en años así. En el fondo ni ellos sabían si estaba viva. Pues igual era una doble de Sirikit, pero bueno, ahí la sacaron. Ahora la doble estaba estupenda. 93 años, o sea, larga vida Sirikit. Qué guapa era. La verdad es que hicieron una gira internacional que fue muy importante entre el 59 y el 67 y eso permitió al mundo descubrir cuando se conoció realmente, porque claro, iba vestida de Balmain. Ella fue musa de Pierre Balmain y entonces, pues claro, ella huía de todo lo exótico. Estuvo en España, Franco y Carmen Polo la recibieron con todos los honores, le dieron la Orden de Isabel la Católica, que probablemente una de las más importantes, y ella contaba que en esta gira internacional cumplió su sueño, que era conocer a Elvis Presley. Ah, mira. Mira tú, aquí cada cual lleva... Y que se sentía feliz por eso, claro, teniendo en cuenta que tenía el marido que había tenido un accidente y se le había quedado medio cuerpo paralizado. Quería ver al rey de las caderas, claro. Quería ver al rey de las caderas. Claro, sí, sí. Claro. Es entendible. Elvis de pelvis, como le llaman. Elvis de pelvis. Pero bueno, y mira, larga vida y una vida... A mí me encantaría ver... No ha sido una vida feliz. En general, hombre, esa dinastía. Feliz no, porque ese palacio estar encerrado. Pero a mí me gustaría ver ahora que abran esos joyeros y esos armarios. Eso debe ser, yo solamente aunque sea para mirar, pero eso debe ser que empiecen a sacar esos pedruscos, porque esos encierros luego se compensan con unos pedruscos que no te quiero ni, vamos, que te quedas mirando de mirarlos. No sé cuáles eran las familias dinásticas. Yo creo que era doble familia dinástica como en el Nepal. Eso que ellos, en el Nepal estaban los Virendra, que ponían los reyes desde hace 4 siglos, y las Rana, la familia Rana, que ponía las reinas. La reina siempre era Rana y el rey siempre era Virendra. Pues en Tailandia no lo sé, porque como fue después de toda la guerra de Indochina y todo aquello, que vino muy bien para presentar una imagen, un país independiente, no tan... ¿Tú no estuviste con la reina Rana? Yo los vi en el Nepal, a los poco después los mataron. Los mataron, sí. Además un sobrino y tal. Bueno, lo del sobrino que se vistió de militar, llegó al comedor... Me cayó a 14. 14 de la familia, porque no le dejaban casarse con una azafata. Se suicidó. Se suicidó, ¿verdad? Sí, después luego ya se voló los sesos, pero no le dejaban casarse con una azafata inglesa, una azafata inglesa. Chico, tampoco es para tanto, ¿no? Pues no. Se cargó la dinastía entera. Pero además no dejó, pero ni el perro. O sea, nada. ¿Y Sirikit cuántos hijos tuvo? 4. Un varón, que es el actual rey, y 3 chicas. 3 chicas. Que el actual rey tiene serios problemas de salud, pero eso no es lo más grave. Es que el hijo mayor, es decir, el heredero, tiene problemas cognitivos importantes. Por tanto, también tienen ahí un problema, aparte de toda la escandalera que ha tenido. Se dijo pero bueno, que era uno de los problemas, digamos, se habló del repudio. Pero por alguna razón religiosamente no se puede repudiar, no es como el Shah que pudo repudiar legalmente a Soraya, ¿no? Y se habló por esa cuestión, porque no le daba un hijo sano, un heredero sano, esas cosas que entonces eran más normales, más corrientes que ahora. Pero la verdad es que había muchos secretos siempre en esa familia. Siempre. Pensar que está penado con cárcel si tú criticas al rey, incluso si te metes con los difuntos de la familia. Como en Marruecos, que no hay tienda, no hay zapatero humilde, no hay artesano, no hay puesto de pipas que no tenga la foto llena de flores, además alrededor. Además, veas muy curioso porque siguen teniendo más fotos de Bumindol y Sirikit que no del rey actual. Por cierto, lo cual es bastante significativo. Ahí, esa es la cuestión. Porque también estaba viva, a lo mejor. ¿Quién? A lo mejor como estaba viva, igual ahora están cambiando todas las fotos. Yo creo que es una cuestión por la cuestión mental. Es decir, que eso ha sido motivo también de tanto lío. Hombre, para hablar de repudio. Hombre, yo recuerdo unas fotografías del rey actual de paisano en un aeropuerto, creo que fue en una terminal, madre del amor hermoso, cuando van de calle. Esa era Riete del rey de Marruecos, cuando se pone de calle. O sea, esto era, pero además como, no sé si eran piercing, tatús, camisetas cortas, ombligueras. O sea, era como decir, ¿para dónde va? Bueno, como el ahora rey, cuando era príncipe, que daba no sé qué verlo. Eso, digo, el rey actual. El rey actual, cuando era joven, era... Sí, entonces mejor que le pongan el uniforme y todas esas cosas. ¿Y la mujer dónde estará? Dices la de Marruecos. Tú dices el de Marruecos. De Marruecos. Pues el otro día vi a la hermana. ¿Y habéis visto al heredero? Bueno, qué traje de gánster.
el azul de rayas blancas gruesas, que yo creo que eso ya no se llevaba. Es lo más parecido a la Lamin Yamal que ha producido Marruecos. Sí, es ese estilo un pandillero así, filiforme, ¿no? Sí, muy delgado, muy delgado. Sí, pero muy Banlieue. Pero francés. Es todo que te da miedo, ¿eh? Entonces, ellos dicen que la vieron hace un par de años, por la Costa Azul. Ha reaparecido hace poquito. Sí, ella está haciendo otra vez actos. Está haciendo actos. Sí, ella tiene su propia corte y dicen que hay 3 núcleos. Y vete tú a saber lo que pasa cuando pasa. Ella es guapísima, por cierto. Ella sí es una pelirroja. Sobre todo es una pelirroja brutal. Brutal. Es... Ahí no parece que a nadie le interese el sexo, a ella sí. Sí, bueno, no sé. Es como una porque de esas tiene una cara de disfrutona, ¿verdad? Es como un cuadro de esos de esa época renacentista, con esos pelos rizados. Es el pelirrojo de henna. Totalmente. No es pelirrojo, es henna. Será henna, ¿no? Henna. Henna. Que también te puedes pintar las manos. Sí. Tú ahora con tu refacción también puedes poner aquí. Claro. Carlos. Los Sans. Estoy en ello. Voy ahora. Tú anímate, claro. Bueno, pues eso, los funerales no sé cómo serán. Los funerales van a empezar en un par de días. Lo que pasa es que se ha declarado un mes de luto. Un mes. Pero el rey ha dicho que los funcionarios y toda la gente de la Casa Real tailandesa durante un año y animan a toda la población a vestir de negro. Ayer estaba mirando imágenes y va todo el mundo vestido de negro. Todo el mundo vestido de negro. Ese calor, con esa humedad. Sí. Y los funerales van a ser ya dentro de unos días. Ella va a ser trasladada al Palacio Real y bueno, pues se acaba con ella pues esas grandes reinas, una época confarativa de las que para mí de guapas, y vosotros lo sabréis mejor, solo queda Paola de Bélgica, porque Paola Rufo di Calabria a mí me ha parecido una señora, Dolce Paola que cantaba Adamo. Pero mira cuando cómo está. Pero mira cómo está. Está muy mayor, claro, ya, está muy mayor. Hace años que se puso... Sí, está muy mayor, pero un bellezón. Es que bebemos. En esa casa se bebe mucho. Pero yo recuerdo cuando sale de Dolce Paola que se liaron de verdad. Y él graba la canción, que yo creo que es la peor de Adamo. Él la graba en una playa. En una playa de Zalbelgar, donde hace mucho frío y tal y cual. Y entonces Dolce, Paola, con esa voz que hacía, Paola. Y la otra, pues le gustaba a Adamo, era el No Va Más. Lo he tenido aquí cantando en japonés. Lo sé. Sí. Bueno, y esa era una historia real, fue una historia real de amor. Pero más por parte de él, bueno, él era... Pero ella estaba mal con el marido, ella se sentía traicionada. Era la mujer más guapa de Europa, no le hacía ni puñetero caso, estaba con otra. Ella se va con Adamo a la primera, o sea, creo que hace... Y luego, ¿qué haces con eso? Y además lo sabía toda Europa. Sí. Encima canción. Encima número 1 en Italia. Suele pasar. O sea, es que suele pasar. y las grabaciones, la grabación ¿Del rey? Sí, tiempo después. Hija. O una hija. Del film. Una hija. Pero la grabación que hay de Adamo, de jovencito, cantando Dolce Paola en una... Lo ves ahora y dice... Pues también qué triste, ¿no? Pues sí, tantos amores imposibles, ¿no? Imposibles de verdad. Otra vez, amores maravillosos, porque esos imposibles son los que más se disfrutan, claro. Sí, pero ese no. Son para vivir de recuerdos esos amores. De todas maneras, antes siempre decimos una frase, y creo que con Paula valdría lo de tuvo juventud. Es verdad que la juventud fue un añadido, le pasa a ella y le pasan a muchas mujeres que fueron espectaculares y que luego, que me parece súper respetable, que aquí no vivimos, hay mujeres que no tienen que estar pendientes de un espejo, pero luego, bueno, se va esa juventud y se abandonó. Y se va a Adamo. Bueno, y sí, es que lo de Adamo, tú lo veías que aquí había algo... Había algo. Tenía 20 años. Claro. Y ella igual, si es que eran unos críos. Se casó muy jovencita, además, ella. Se casó muy joven, Yo recuerdo el velo de encaje de Bruselas que llevaba, que era espectacular. Sí, es verdad. Guapísima. Pues ya solo queda siempre ella. comparaban. En cambio, nuestra Fabiola... Bueno, pues no era tan guapa. No era tan guapa, pero en cambio, fue un espectáculo. Pero en cambio, exactamente. Y siempre decía, mira, pues aunque es fraile, Balduino la respeta. Sí. Y es verdad que ha sido un matrimonio a lo largo de muchos años. Sí. Y nunca ha roto nada. O sea, ahí la respetaban porque era la única discreta de la familia la española. A pesar del hermano. Sí, murió en mucho entre Alberto y Paola. En Motril, que tenía una casa. Abdicó, no sé cómo se dice. Sí, bueno, abdicó 2 o 3 días cuando se aprobó la ley del divorcio en su país. 24 horas. 24 horas. Es una de esas tomaduras de pelo. No, el divorcio o el aborto. El aborto. Sí, pero dice, no lo firmo. Abdico,
lo firma este y ahora vuelvo. Bueno, eran tan religiosos que era imposible para ellos. Sí. Y además el funeral fue a mí me llamó muchísimo la atención porque todo el mundo iba de negro. Fue de los pocos funerales a los que ha ido la reina Isabel de Inglaterra con su marido, y Fabiola iba de blanco porque quería que fuese una misa de gloria, que no fuese una misa triste. Y ella iba vestida de blanco. A ella le encantaba el blanco siempre, rara vez verla. Yo no recuerdo verla nunca de luto, y me acuerdo, claro, de la boda, pues cuando llegó la televisión en mi pueblo. Y es que muchos pueblos compraron la primera televisión para ver la boda de Balduino y Fabiola. En mi casa se compró la televisión para ver la boda de Fabiola. En mi pueblo, en el casino, y estábamos sentados los niños ahí viendo. Y entonces empieza chin, chin, chirirín, chin, chin. Se casan y se apaga. ¿Ahora? No, que ya ha sido. ¿Cómo que ha sido? Claro, yo pensé que las bodas duraban como en mi pueblo, pues un día entero, 2 días, íbamos allí, comeríamos, cenaríamos en el casino. Pero ¿y no la ponen otra vez? No, si ya se han casado. Anda, me quedé tan despagado. Y es que ni repitieron, no sé por qué no repitieron. Vete a saber los medios, igual era una señal. 10 minutos. Bueno, era poquito lo que se daba. No se daba ni el fútbol todavía. Pero fue el que para muchos pueblos la primera vez que apareció. Y era la primera conexión fuera de España, que es la boda de Fabiola. Y me acuerdo que con Jaime de Mora y Aragón siempre tuvieron ese tira y afloja. Hombre, es que era la noche y el día. Es que no tenía nada que ver. Virtud, vaya 2 hermanos. Y al vicio, al vividor. Pero como tenía ese humor Jaime, yo creo que se hacía perdonar todo. Ya. Porque él hizo algunas importantes. Con lo formal que era Fabiola. Ya. Sí, era el hermano vividor que le venía muy bien, pues lo que suele pasar, el hermano que no tiene las responsabilidades, pero tiene todos los beneficios de ejercer de Mora y Aragón, porque claro, tener una hermana que reina... La marquesa de Casarriera, que era una de las clientas que él tuvo más imposibles, más difíciles y más antipáticas, que le volvió loco. Le volvió loco para cosas que hizo en el palacio, pues en la época que se... De Fabiola y esto, y decía que era una señora imposible. Pero explica a los oyentes, la marquesa de Casarriera, claro, era la madre. Claro, eso hay que decirlo. Hay que decirlo, que los oyentes no saben quién es la marquesa de Casarriera. Claro. Es que vosotros, los Alba... yo siempre cuento... Yo lo veo tan normal. Sí. Es que además, como están mecánicos... Pero yo sí recuerdo, lo he contado, pero es que se me olvida. La única vez que he estado largo, 5 horas grabando en televisión, con Julián Lago en La Máquina de la Verdad, cuando llevaron a Jesús Gil, que me toque aquí al lado, Jaime de Mora y Aragón. Y claro, eran las 4 de la tarde o cosas así, y empezó a darle al whisky. Pero palmero, poca agua, poco hielo. Whisky. Y entonces al rato caía así, ¡pum! Me ponía aquí, y ahí aguantando. Mira, Julián decía que... Que se me ha dormido. Vale. No pasa nada, no, ahí está, dormido. Y entonces, cuando sale Jesús Gil, que fue cuando se rompió la máquina, estalló y tal, y cual. Decía, Galiacho, asesino tú, que has matado 4 a las 45 en Los Ángeles. Asesino, debe matar a ti. Las cosas así. Y entonces de pronto se levantaba. ¿Sí? Fico. Otro palmero. Ella, es muy bruto, pero yo le quiero. Bomba. Otra vez. 5 horas. Imagínate. 5 horas. Madre mía. ¿Qué tajada llevaron? Nosotros lo llevaron. Estalló todo un israelí que casi se quema con la máquina de la verdad. El espía que estuvo a punto de matar también, de estrangular a Galiacho, Jesús Gil. Pero era una época, había mucha más libertad que ahora, por más que se había totalmente. Mucha más se bebían los platos, se fumaba. ¿Y por qué vienes? Digo, ya denuncia que tú eres un agente del PSOE para que la derecha nunca gane en Andalucía. Y se reía. La verdad, y era verdad. Por lo menos tenía el apoyo del PSOE. Bueno, total, pero me lo contó Carlos San Juan. La Junta de Andalucía Carlos le permitió San Juan, que iba a ser ministro del Interior en vez de Barrio Nuevo, en el AVE, cuando el AVE llegaba a tiempo a Sevilla y si no, devolvían el dinero. Y me dice, mientras tengamos a Jesús Gil en Andalucía, la derecha no ganará jamás. Claro. Porque ahí es verdad. Y empezó a crecer aquellos ayuntamientos cada vez más y más y más y más, hasta que cruzó el estrecho. Claro. Y ahí se acabó la historia. Ceuta y Melilla.
Sobre todo Melilla. Ceuta, pero Melilla, de la Vega, Melilla. Pues todo el mundo se iba a Melilla en esa época. Sí, pero fíjate que eso, que ahora dice, entonces se sabía, se decía, se discutía y no pasaba nada. O sea, aquí la gente se está inventando unas cosas y uy, qué cosas pasan. Al lado de la que ha pasado en España, pues está pasando lo que tenía que pasar. Todo lo que pasó en Marbella, la Junta de Andalucía, todo. miraba de perfil con tal de quién era este tío ahí. Totalmente. Y Isabel Pantoja, la niña bonita de Chávez. Y luego, ¿cómo terminó el tema? Menudo bombazo. Porque estalló. Hombre, pero claro, no porque lo estalló, por eso digo lo de bombazo. La verdad que no tiene derivaciones. Y aquí Gallardón, con la Bella Monse, a la que le privatizó 5 edificios históricos para Hotel Boutique. Sí. Sí. Uno está ahí al lado de Pachá. Pacha Barceló. Que eran 2 hermanas, además, masajistas. Sí, tenían un salón de masajes, esos eran masajes a 1000. En uno había en Aravaca. Y yo fui varias veces a ese centro y ahí estaban, eran masajes, ¿eh? Así puntualicemos. Sí. Que no masajes. Sí. Además, era una franquicia que abrió muchos sitios porque se llamaban masajes a 1000. Sí, masajes a 1000 pesetas. Madre mía, claro, estamos hablando de las pesetas. De las pesetas, 6 euros. Y eran franquicias que se abrían, que ellas tenían uno en Aravaca. Bueno, pues esa historia, pero fíjate, estamos hablando de un momento en que la aristocracia estaba no digo con el hampa político, pero casi, y era lo que siempre ha sido Madrid y España, la relación de las clases sociales sin barreras. Hablamos de Jaime de Mola y Aragón, hermano de la reina de Bélgica. Estamos hablando de Jesús Gil en la cárcel por tal y cual, el Atlético de Madrid, nosotros enredando. O sea, eso es la España real. Y ahora no sé muy bien qué España quieren pintar, pero España muy entretenida y desde luego con más libertad que ahora. Desde luego, por lo menos se podía decir más. Que tú eres un agente del PSOE. Eso lo dices tú, y era más divertido. Y no había la agresividad que hay ahora. No, había un punto, digamos, de civilización. Sí. Más o menos todo el mundo odio sabe. que hay ahora, que lo han ahora es todo provocado censura. Ahora es todo censura. No, que te cancelo, te voy a cancelar los morros. Hombre, que sí, es verdad. Toda la razón. Bueno, a ver. Vamos a mirar los niveles de azúcar. Sí, señor. Pues yo creo que es un buen momento porque además viene época de buñuelos, de huesos de santo y cuidado con el azúcar. Y que mejor que hacerlo con el glucómetro, que además es maravilloso porque no necesita pinchazos. Nos lo cuenta Adolfo Albistur. Adolfo, muy buenas. Buenos días. Para tener una buena salud es importante controlar los niveles de azúcar. Hasta ahora se hacía con las molestas extracciones de sangre en el dedo. Gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida es más fácil y sencillo. Di adiós a las agujas y a los incómodos pinchazos con este dispositivo que es capaz de medir los niveles tan solo metiendo un dedo en una pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre en pocos segundos. Indicado para diabéticos, prediabéticos o las personas que quieran medirse y controlar su glucosa. Llama al 973 01 01 y mide la glucosa sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Y si eres oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos y con un servicio de telemedicina gratuito. 973 01 01. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Es la mañana. Es radio. Pero claro, Mateo, tú eres una persona solvente, tienes más de 250 euros, pero hay gente que los tiene justitos. Pero pueden invertir en Civislend. Efectivamente, porque claro. ¿Sabéis que podéis financiar vuestros proyectos con Civislend? Seguro que os suena, porque además han estado aquí muchas veces. Los promotores presentan su proyecto, lo revisan y luego son los inversores los que invierten en el proyecto a cambio de una rentabilidad. Yo creo que os interesa porque conseguís el capital que necesitáis muy rápido y así podéis avanzar con vuestro proyecto lo antes posible. Para más información, consultad en la página web civislend.com, civislend.com. Bueno, a ver. ¿Por dónde seguimos? ¿Vamos a Asturias? Vamos a Asturias, de realidad extranjera, la nuestra. A ver. Porque menudo fin de semana hemos tenido. Ha sido un fin de semana muy royal. A mí me pareció horroroso los discursos, todo me pareció horrible. Pero en cambio han hecho una cosa que es muy difícil. Y es que es como una cosa de Papá Noel. O sea, ya Asturias es como si fueras a ver a los renos. O
sea, los reyes han creado una especie de cuento, es como una fábula. Entonces tú vas a la fábula que es antes de Navidad, que son los premios. Entonces todo Asturias tiene ese aire pues ya prenavideño, todo es muy bonito, la gente es simpática. Los gaiteros. No presumen de grandes cosas, los reciben a pie, digamos, mano a mano. A pie de calle, es decir, han sí, creado eso es verdad. un clima muy familiar y al mismo sí. tiempo eso es lo que tiene más chic, porque no es una corte, no es un gran palacio y tal, eso lo que tiene gracia es que es muy familiar. Ya luego los discursos prefiero no hablar porque tendría que tirar el de diccionario. Como siga Villarino así, acaban cantando en italiano, no sé, Domenico Modugno. Bueno, eso sería mucho cantar. Pero el ambiente, chicos, que cada día les sale mejor. Y además en las pocas actos anuales que son fijos, pues sabemos que Asturias, Mallorca, un día donde la gente puede verles y tocarles. Tiene algo. Claro, y les ves que están con la gente y están todos esperándoles. Están contentos. Y están contentos. Y a la reina le encanta estar ahí porque es donde ella ha ido siempre y se le nota. Por eso, y se le nota. Bueno, pero no canta Asturias Patria Querida, si os fijáis. A mí es algo que siempre me llama mucho la atención. No, al final, es que eso siempre, yo recuerdo cuando lo estrenaron. Nunca. Es que no canta ni eso ni nada. No canta. Ni la muerte no es el final, como el 12 de octubre tampoco. En cambio el rey sí, la princesa también. Sí, eso también. Y la infanta Sofía sí, tarareó un poquillo, pero bueno, también es que estaba ahí mirando como diciendo, ostras, a ver si acabamos ya. Al menos tenía esa cara por lo menos, pero me llamó la atención. Ella no canta nunca, además, siendo de ahí asturiana, pero bueno, si os parece, vamos a hacer un poquito es que siempre eso ha sido un momento... Sí. Que está al borde ya de la fraternidad universal y de la tajada monumental. Tal cual. Gran problema de Bueno, pero yo entiendo que con los gaiteros te se emociones. Es un momento muy bonito. En su boda recordar que trajeron a los gaiteros, el guiño asturiano de ella. Sí. Y yo que no soy asturiana ni nada parecido, pero yo veo a los gaiteros y me emociono igual. O sea, aquí nos emocionamos todos. Es que es muy bonito ese a mí lo que me momento. gusta es eso, el aspecto que es que parece como una monarquía nórdica, digamos Noruega o algo así, en su casa de la montaña, que te recibe, que es el rey en su propia casa, pero que es el rey. Entonces, claro, tenemos un rey tan aparente, tan vistoso y tal y cual. Luego han premiado al chino este, que no es chino. Surcoreano. Surcoreano. Es un alemán que dice que es mongol. Lo que es un idiota, como yo he visto pocos en la vida. Hizo un discurso antiliberal, antidemocrático, cretinoide, que como sigan premiando esto, el próximo es García Montero. El viudo de... A mí que me tocó la retransmisión para Libertad Digital, la verdad es que me acordé mucho de aquella frase que decía siempre mi madre de qué largo es lo malo, ¿no? Entonces se me hizo eterno porque además no había traducción casi simultánea y decía, pero este señor no calla. Se me hizo muy pesado. Llega un momento que la ceremonia se vuelve un poquito anodina porque hay demasiada intervención. Gabriela Iturbide, que también, claro, tenía problemas de visión y no encajaba en el discurso, también se hizo un pelín pesado. Eduardo Mendoza me gustó porque por lo menos le metió un poquito de humor y de algo y por lo menos hizo un poco más distendido. Que tiene Eduardo Mendoza, que entre eso y nada es más bien nada. Sí, es decir, que si tenemos que destacar eso como lo más destacable... ¿no? A mí me hizo gracia porque, claro, a raíz de eso, en el redes te saltan cosas del pasado y justo ayer me saltó el discurso de Carmen Martín Gaite cuando le dieron a ella que estaba... Ya tenía mucha gracia. Estuvo el discurso genial, contando cómo era su educación de niña, de pueblo, de colegio. Pero es que Carmen, estamos hablando de una gran... Eso sí es un premio. Qué graciosa estuvo, hasta picarona. Hasta picarona se puso en el discurso. Era genial. Yo siempre cuento que en el Ya, cuando estaban cerrándolo, entonces nos invitaron, estaban encerrados los trabajadores, y nos invitaron a Carmen Martín Gaite y a mí a pasar la tarde con ellos. Entonces, claro, no cobraban. Bueno, pues vamos. Y estuvimos allí y a mí, pues no me acuerdo que hablábamos de cosas de política y tal y cual. Y entonces Carmen se había llevado unos folios y leyó una charla sobre cómo eran los anuncios del día que veía de niña de drogas. La heroína en pastillas, no sé qué. Cocaína auténtica tal. Verdadera morfina para el dolor. Pero que era verdad. Y entonces tenía el don de me encanta cómo cuenta las cosas. Claro, y cuando escribe tiene ese don también. Hay gente que cuenta las cosas y dice, pues si no ha hecho nada importante, ponte a hacerlo tú y verás lo difícil que es. Ahí está. Es que es bien difícil contarlo, sí, es verdad. Algo tan porque difícil. Ella, como lo había pasado tan mal con la hija y tal y cual, digamos que tenía como una especie de coraza de humor
que la ponía sin exagerar, pero en todo. Siempre tenía además esa sonrisa un poco pícara. Sí, como pícara, se ponía coqueta. Pues yo echo de menos... muy coqueta, muy guapa. Sí. Yo echo de menos esos discursos, como no tan rebuscados. Es que son muy rocambolescos. Es que se hace muy pesado. Muy pesado, sí. La cosa y además, cotidiana es lo que me gusta. No sueltes el rollo normal. Es una hora y media que se hace bastante pesado, ya os digo, sobre todo el discurso en alemán, que es que fue soporífero y no había por dónde cogerlo. Y bueno, y luego, pues claro, vino el discurso de Leonor en el que, bueno, habló de Boomer y X, cuando yo creo que los padres son de la misma generación, porque se llevan muy poquitos años. Se rieron todos. Bueno, no, yo no le veo la gracia. Tampoco fue así. Y lo que comentaba yo antes con Federico es que Leonor le cuesta un poco a la hora de decir los discursos por el tema de la respiración. No, respira, parece mentira. Fíjate, la gran diferencia de Campechano con Felipe es que Felipe lee bien. Sí. Primero, se entera bien de lo que lee. Y tiene buena dicción, sí, es verdad. El problema de Felipe han sido ese problema que tiene de gallos, es un problema de la cuerda. Sí, pero no de respirar ni de leer. Bien, y de pronto yo lo vi también porque esta vez estaba peor porque respiraba peor. Sí. No sé por qué. También los nervios, un poco. Imaginamos, sí. El discurso fue realmente horroroso, lamentable. O sea, es un discurso de un disparate progre detrás de otro. Salir de la trinchera. No me da la gana salir de la trinchera. Estoy en la trinchera defendiendo la corona de España. O sea, este padre angelismo me toca las narices. Pero sobre todo es que no puedes leer mal. Ya. Ensaya. Pero si tienes tu madre, ha sido la mejor locutora en televisión. Tienes la abuela. Pero estas cosas es que no estaba ensayado. Y son sus premios. Pues eso es le su costaba discurso respirar. anual, ¿eh? Sí, por eso digo, yo recuerdo cuando la primera vez que habló Felipe, el príncipe, la primera, un crío, y estaba allí yo en el año 81. Y estaba, lloraba Sofía, le caían unas lágrimas. Pero lo tenía, se lo habría leído 600 veces. Y con la voz de pito que tenía, porque era muy jovencito. Era muy jovencito, pero es que niño. Leonor, mujerón, y sin embargo estaba tropezando todo el rato en las vocales. Sí. En las vocales. O sea que es un problema de respiración, no en las consonantes. Sí, es que era hasta angustioso, sobre todo de la mitad hasta el final. Hay un momento en que como que se para, mira, yo creo que ella se da cuenta de que el padre estaría con unos nervios. La madre no le quiero ni contar. La madre prefiero no pensarlo. Pero, como que le faltaba el aire. Porque no ensayan. Es que hay que ensayar. Sí, claro. Y en lugar de tanta serena y tanta leche, y el puñetero alemán mongol, lo mejor es breve, rápido. Sí, los discursos breves y cotidianos, cosas humanas, cosas cercanas. A mí cuando se ponen tan intensos. Siempre esa intensidad. Hombre, dicen que lo bueno y breve es veces bueno, ¿no? Es natural. Totalmente. Hablo de propósito. Llegó a decir que esto es... Dice, volver a los básicos. Vamos a ver, princesa. Se dice los principios. En España no se dice básicos. ¿Los básicos de ropa? Basics, no. Eso, back to basics, no. Eso es un anglicismo. Se dice principios. Volver a los principios. Por ejemplo, a defender la corona. Hay Villarino. ¿Qué año lleva Villarino? ¿Qué año? Demasiados en solo un año. Se nota. También. Hombre, yo espero que vayan cogiéndose, porque tampoco hay tantas cosas a las que agarrarse, pero han cogido, hay una especie de cortesanismo estúpido. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien lo que está bien y mal lo que está mal! La corona es nuestra. ¿Y os parece que hablemos un poco y la crítica es constructiva? Sí. Siempre. No la crítica salvaje y si quieren cortesanos, oye, que vayan con Pedro Sánchez, que vayan a televisión. Y doña Sofía yo la encontré bien, ¿eh? Mucho mejor que el año pasado. ¿Verdad que sí? A mí me pareció, sinceramente, y si os parece, vamos entrando un poquito en el tema de estilismos, que ahí hay mucha tela que cortar, a mí me pareció que era la que iba más elegante. Vestía de Alejandro de Miguel, estaba estupenda. Que Alejandro de Miguel también vistió a Esther Alcocer Koplovich, espectacular, con un traje blanco, con todos los hombros asombroso, caídos, como siendo guapísima. de Esther se parece a Alicia. Sí, muchísimo. Es que estaba su clavada. Estaba muy bien. Pues la reina Sofía estaba muy guapa, a mí me pareció que estaba la más favorecida de todos. ¿Sabes por qué también? Porque en una ceremonia en Asturias, que a mí me gusta mucho porque tiene ese color gris de las películas de Garci, esa piedra que me encanta, pero claro, la reina Sofía llegó con un vestido marfil, con una pedrería, le dio luz, le dio color, aparecieron todas vestidos. Con esos colores. Un poquito la boda de las banderas, un poquito gótico todo, con colores granates, oscuros, negros, y la reina Leticia con ese pelo que llevaba un sibila, pero es que llevaba un sibila que no era... O sea, a mí ese pelo tan tirante, tan oscuro todo, el tul negro... Hombre, y luego Sofía, como es una mujer muy grande,
te da luz. Si es que va clara. Pero iba de color marfil. Que es bonito. Y era mucho más llevadero. Era más llevadero, efectivamente. Y luego Paloma Rocasolano, que iba de Donna Karan con un vestido negro estampado como de tela de sofá. Pero claro, a mí lo que me llamó la atención es cómo ha cambiado esa mujer físicamente con todos los temas estéticos que se ha hecho hace tiempo. Bueno, pero está muy bien. Está muy bien, pero no es ni sombra de lo que fue. Antes, yo la veo mejor. Sí. Ha cambiado para bien. Lo de Sofía da la impresión de que ha recuperado salud. O sea, porque la forma que tenía de andar, que es importante. Que estaba más torpe, además, ahora no. No, yo la vi como relajada. Sí. Por alguna razón estará mejor Irene o lo que sea. Pues la vamos a ver la semana que viene en los premios del MV de pintura, que ya va a ir. Pero la impresión que daba era de relax. Y además se le veía contenta a los 5. O sea, los padres, las dos nietas y ella. Sí, además la nieta se estuviera también, porque es el día que todo el mundo la mira. Sí, porque la reivindicación, nadie echa en falta caprichar. No. Pero mira que la reina Sofía siempre ha llamado la atención por ir bien, pero sin llamar la atención. No, este fin de semana llamaba la atención por bien, porque pero lo demás por bien, fatal. destacando bien. Siempre sabe estar en su puesto. Ella tendría a la mesa camilla. Siempre ese tipo de cosas bastante horribles. Sí. Pero esta vez no. Alejandro de Miguel chapó porque vistió de marfil a la reina Sofía, vistió de blanco a Esther Coplones, dio luz a los premios. Era un poco excesivo lo de Esther, era casi un abuso de autoridad. Bueno, esa blazer escotada. Pero que claro, estamos hablando de una jerarquía más o menos. Sí. Oye, se lo puede permitir, adelante. Oye, en la calle allá lo ha montado estupendamente Alejandro de Miguel, lo de casa. Luego tienes que encontrar a alguien que te lleve las cosas como tú quieras. Claro, ahí está. Claro. No, Sofía, por alguna razón, yo la vi bien. Sí, estaba bien. Sofía Reina. Sí, porque Sofía Infanta no. Pero ¿por qué van tan abrazadas estas dos niñas? Es que a mí me da una rabia porque van abrazadas. No lo entiendo. Sofía Infanta, yo me siento muy identificada con ella porque es como yo, somos de 1,80, grandotas y según qué no nos podemos poner. El día de la fiesta nacional, claro, ese vestido que llevaba, el corte normal a una persona le queda en la cintura, pero a nosotras nos queda debajo del pecho y no le quedaba nada bien. En España que hay costureras, peluqueras, maquilladoras, pero ese vestido de Mifai parecía un senador de la época romana. A mí no me gustó, le quedaba fatal. Pero y fíjate que es una mujer que tiene mucho interés. O sea, Sofía tiene un primer plano. Y tiene mucha simpatía en la cara. Sí, mucha. Sí, la tiene. Es una mujer muy atractiva. A Leonor te puedes, no sé, rendir pleitesía y tal, pero la atractiva es Sofía. El problema es que lo es con una timidez. Tiene mucha luz en la cara. Pero tímida. Lo entiendo muy bien que se ha escondido ahí en Portugal. Es tímida. Y no puede ser tímida porque le va a tocar toda la vida estar ahí. Yo siempre he dicho que es una falta de educación. Bueno, entonces todavía está en la edad que puede ser un poco tímida, pobrecita mía. Pero vamos, que a partir de una edad ya no se puede ser tímida en esta vida. Eso es verdad. Ahora ya tiene un primer plano de perfil guapo. De cara estaba muy guapa. A mí me parece mucho más guapa. A ver, esto ya son opiniones y aquí juzgando la belleza de los demás como si fuésemos Adonis, pero bueno, da igual. A mí Leonor me parece una belleza de moneda, de sello, o sea, una belleza. Pues Isabel de Portugal. Y Sofía me parece una simpatía sonriente. Sofía es una mujer atractiva. Sí. ¿Y os gustó el modelo de Leonor, el vestido de H&M que llevaba? Es que a mí creo que el vestido midi, el largo midi, le favorece porque es su largo, pero el vestido del color es que no le favorecía en absoluto. No le favorecía nada. Es que demasiado. Yo entiendo que viene Halloween y hay una influencia, pero toda la familia tan oscura, con los colores tan bonitos que hay ahora, que te vas a las tiendas y hay unos colores preciosos. Pero aparte que es que Asturias te está pidiendo una cosa alegre. Claro, por eso lo digo, la piedra gris necesita encontrarse. Colores empolvados, colores claros, no sé, un poquito claros, más. las hojas caídas, el amarillo, colores más todo vivos, lo que sea dorado, todo lo que sea dorado y verde, el musgo, el dorado. Si es el color de Asturias, si es el natural. Pero yo no sé si hay una especie de corriente de que no llamen demasiado la atención las niñas, de que no. Sí, pues que llaman la atención. Pero es que llaman la atención porque van abrazadas. ¿Cómo no van a...? Es que llaman la atención por mal. Mira que vestían mal también. Las infantas, madre mía de mi vida. Rancias, iban rancias, madre mía de mi vida. En esa época era la moda, ¿eh? En esa época todas tenemos, si tiramos de fotos nuestras... tiremos de fotos antiguas y miremos lo que nos llevábamos. Perdona que estás en las portadas de ABC. Ah, sí, eso también es verdad. Sí, tú no llevas las faldas de mesa camilla. No, claro que no. Sí, pero los peinados, y eso yo me veo ahora de esos 20 años... Y esos tejidos brilli de tafetán y toda aquella cosa. Claro, es que se llevaba mucho el abullonado, la manga jamón. Vuelve el abullonado. Vuelve el abullonado, ¿no? Pues acabaremos con el abullonado otra vez, porque no sé qué pasa. No se puede tirar nada, todo vuelve.
Sí, pero vuelve pero cambiado, no te creas, porque cuando sacas una cosa rancia, sí, sobre todo, y la talla. Federico, les veremos con Polisón. No caiga esa mierda. No des ideas, Carlos, no des ideas. Y nada, luego, después de la ceremonia, se fueron al Hotel de la Reconquista y al día siguiente a Valdesoto. Ahí es donde realmente se les ve más sueltos, más cercanos. Y bueno, y yo os lo contaba antes en el avance, a mí me gustó mucho cuando unas señoras que estaban haciendo chorizo le dijeron, acércase, la pobre, con una cara de circunstancias ahí dándole a la manivela. A la manivela del chorizo, pero sobre todo, claro, en una obra de teatro que se acerca a un chico y le dice, ¿le gustaría ser esposa de un buen galán asturiano? Y claro, ante semejante propuesta, se puso como un tomate. Y bueno, pues eso fue la anécdota graciosa del día. Gracia. Pasas por los ejércitos y te pones colorada con eso. Sí, pero bueno, oye, propuestas así no se reciben todos los días. A ver, yo creo que Felipe siempre ha sido muy tímido también. O por lo menos era mucho más frío y mucho más distante, que yo creo que eso era timidez en el fondo. Y las hijas, sobre todo Leonor, se le nota que era esa parte como más tímida. Me dice un amigo muy seguidor nuestro que tiene mucha gracia, que conoce muy de cerca a la familia, y dice, no, es que el problema es que, a ver, que yo también lo entiendo, a las niñas, bueno, a las infantas, claro, no quieren que se les marque tampoco nada. Ellas son mujeres rotundas, de buenas curvas. Y entonces, claro, a poco que le pongas un vestido con un tejido un poquito especial, y entonces, claro, las ponen tan para disimular, para no llamar la atención. Lo que disimular, lo que hay es demostrar la calidad española. Yo creo que hay un momento en que la curva hay que reivindicarla y enseñarla, porque además son jóvenes y lo pueden. Pero también a lo mejor consideran que una princesa, una infanta, o sea, si a los 19 años no enseñas lo que tienes. ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo lo vas a hacer? Desde luego. Y además es que de eso lo aprendes, ¿sabes cuándo? Cuando pasan los años y ves las fotos y dices, sería idiota yo, las inseguridades. ¿Por qué no tenía? Pero eso pasa. Sí. Claro, bueno, y Moedano. A ver. Ay, Amador, que volvió el viernes a Hijos de Fruta, no sé si lo habéis visto. Sí. La verdad es que vuelve a televisión para cargar contra Fidel Albiac. También contra su sobrina, pero Fidel se llevó la palma, sobre todo porque a Rocío dijo que hacia ella siente indiferencia, que yo creo que es el peor de los sentimientos, sentir indiferencia por alguien. Seguro que es mentira, porque indiferencia no, con todo lo que se han peleado ahí. Ahí está. Posible. Y luego dijo que lo que ha hecho Rocío con nosotros es una canallada y la catalogó de traicionera, nada que no haya dicho en otras ocasiones. Pero quien se llevó la palma fue Fidel, le llamó listillo, un aprovechado, que no le trataba bien, y también le señala como la influencia principal por el cual pues Rocío no se lleva bien con su familia materna. Y una cosa más, maltratar a los niños. Sí. Ahí está, porque también lo recalcó. Esa es una historia vieja que periódicamente vuelve, pero que nunca se dice en público de una forma... A ver, yo creo que ya Amador está de vuelta de muchas cosas. Para mí la noticia es que Amador ha vuelto a Telecinco y se ha vuelto a hablar de un tema que estaba tabú en los últimos años. ¿Os acordáis de decir, no, eso no se va a volver? Que no se todo puede vuelve, todo vuelve, al final todo vuelve. Y cuando el tema está ahí latente, además, porque la circunstancia no ha cambiado respecto como la familia con Rocío Carrasco. La gente se cree que eso de que hay censura no se va a volver. Las censuras duran lo que duran, pues 10 minutos y adiós. Y adiós. Amador vuelve a repetir. A ver, Amador no ha cambiado de pensamiento. No es que Amador antes dijera blanco y ahora decía negro. Decía blanco, le taparon mucho tiempo y ahora, como ha vuelto a hablar, vuelve a decir lo que él piensa. Es verdad que desde hace mucho, pero mucho, no de ahora, no a raíz de lo de los programas de televisión ni nada, desde el principio de los tiempos, a Fidel en esa casa nunca le han aceptado. Al final de los tiempos, pues Rocío Jurado ya parecía que estaban bien, porque al final Rocío Carrasco impuso, oye, pues Fidel es el hombre de mi vida y es el hombre de mi vida. Y al final, oye, pues si no quieres perder a un hijo, más vale que te acerques a él y a sus circunstancias, pero nunca le han tragado, o sea, pero además es que lo han dicho en privado y en público, nunca le han tragado. Entonces, también es humano, pero yo creo que tampoco es justo que cuando el tuyo, tu sobrina, tu hijo, mete la pata, lo fácil es echarle la culpa al de fuera. Eso también. Entonces yo siempre digo que ya somos todos mayorcitos y cada uno asume. Si Rocío Carrasco ha actuado así con su familia, por mucho que Fidel le haya podido comer el tarro, ella es la que ha renunciado a muchas cosas de su familia. Hermanos, hijos, tíos, todos los hijos, primos, todo. Bueno, básicamente los hijos, sus hijos. Eso. Entonces, vale, que la influencia no haya sido buena, pues puede que no haya sido buena, pero que una es mayor ya para decir a quién quiero escuchar y a quién no, también. Pero bueno, es humano. Si mi hijo hace algo, seguramente yo diría que la culpa la tiene el de fuera, porque es más doloroso reconocer que es el tuyo. Pero yo voy a lo que planteas, o sea, ya estamos hablando de gente de 40 años. Claro, y 50. Y que han renunciado a una vida familiar normal, a la atención normal a sus hijos, y que eso ha dado lugar, por ejemplo, en el caso de Rocío Flores,
a una verdadera tortura vital. Ya. Esa niña ha sufrido horrores, ahora está mejor. Y pero no lo que ha conocemos la pasado, otra parte, ¿eh? Y el chico, y el chaval. Yo recuerdo cuando le dice Olga Moreno, cuando dice, no, porque este chico, decían estos, está en su mundo, no se entera de nada, él es feliz. Dice, perdón, este chico ha estudiado cosas que yo no he hecho. De luz. No, ser de luz era el novio. Sí, Fidel era el ser de luz. Sí, y el niño que era... No, pero el niño nada, feliz. el niño vivía en su mundo, era feliz porque no se enteraba de nada. Y dice, pero vamos a ver, si él ha estudiado, si ha cogido el autobús para ir a trabajar todos los días, ¿cómo que qué? Pero ¿cómo que qué? Ya hubiera querido yo estudiar dijo, como tiene él. más estudios que yo, porque Exactamente. él se ha sacado su módulo, su lo que se ha adaptado, Sí, y además pero dijo tiene a dónde iba su oficio. Dice, a las 8:30 ha cogido el autobús para trabajar. Y dice, ¿cómo que no sabe nada, que es feliz? Va a trabajar. Bueno, y es la primera vez que, por cierto, de los mejores momentos de Olga Moreno. ¿Sí? Porque se vio que le reventaba. Dice, hombre, este chaval que le habrá costado salir adelante. Un niño al que han tenido encerrado, que han tenido marginado, que ya mayor, siguen tratando como si fuera un disminuido. Y no es un disminuido. Pero, ¿qué no habrá pasado a ese muchacho? Ya. Hombre, la hermana lo dijo, la hermana nunca habla del hermano y además en eso lo respetan sagrado, esa parte anónima, por decirlo de alguna manera, o discreta del chico, porque es verdad que tiene un grado de incapacidad, el que sea, pero a veces no ha podido y hace poco me acuerdo cuando pasó todo aquello, dijo, ha sido el peor año de vida de mi hermano. O sea, ¿cómo que no sufre ese chico? Sufre, disfruta, tiene hambre, tiene sueño, o sea, es una persona normal, con sus necesidades tanto físicas como emocionales. Otra cosa es que luego a lo mejor no esté capacitado para llevar un avión. Bueno, pero iba a trabajar, cosa que los otros no han ido a trabajar en la vida. Y acordaros antes de todo esto, yo no recuerdo en verano que coger las revistas del corazón, pues fulanita está de vacaciones en no sé dónde, aquí, allá. A esos nunca se les veía a esos niños en la playa con su madre y con el marido de su padre. Y acordaros que hay una de las cosas que peor le sentaron a Amador fue en la famosa despedida de su hermana, que lo que hizo en televisión, que cantó con Chayo Moedano y con tal y con cual, que a él le apartaron de todo eso y lo organizó Fidel. Bueno, pero eso ya es un tema suyo profesional. Bueno, pero que le sentó mal, hombre, claro, Rocío Jurado quiso regalar a su hija, sabiendo que estaba ya muy grave y que iba a ser su último, quiso regalar a su hija esos derechos, pues herencia en vida o lo que sea, o que su hija le convenció, y a su hermano no la apartó del todo, porque Amador se llevaba una parte de la parte de Rocío, pero quedó marginado, pero ella sacrificó, entre comillas, al hermano para que su hija y Fidel dirigieran ese cotarro. Bueno, eso ya allá cuentas. Ahí estaba Rocío en vida y también fue decisión suya. Pero yo digo que a él le sentó muy mal. No, a él le sentó mal mil cosas. Hombre, claro. Y contra Fidel lo ha dicho siempre. Y el otro día, pues parece como que había un tabú, que no se podía hablar. Bueno, pues ahora han vuelto a hablar. Él se ha despachado a gusto. Yo no sé si la querulante y pues el marido le pondrán una demanda, pero bueno, es una opinión de un familiar, bueno, o sea que no sé hasta qué punto. Me he fijado, es un poco difícil de querellar o demandar, porque aunque parece un exabrupto, está bastante medido. Pero tienen esa creencia siempre en los tribunales, que yo lleva toda la vida, madre mía, mi vida, toda la vida perdiendo. Lo que deben llevar gastado. Por eso, y toda la vida perdiendo encima. Y perdiendo casi todo lo gordo, porque lo más importante lo han perdido. No sé si alguna pero lo de hablar para seguir rica debió darles bastantes. Pero vamos, que han vuelto a abrir el melón de la familia y desde luego, pues mira, Amador, que está por cierto muy delicado de salud por aquella hernia intestinal que tuvo, y tuvo a su sobrina allí, que ella va a comentar el reality, ¿no?, donde estaba Gloria Camila. Bueno, pues hubo abrazo, hubo besos, hubo lágrimas, y es que es verdad que toda la familia está muy unida. Están muy unidos. Excepto un factor. Claro, y más con estos niños, porque siempre han visto que había que protegerles más, precisamente porque no estaban al lado de su madre. Antes lo decías, Bea, y es verdad, con qué discreción lo han hecho. Siempre. Sobre todo al chaval, pero la hermana también. Pero siempre, que eso, cuando es una vida tan dura, porque objetivamente es una vida muy dura. Que a veces te dan ganas de desahogarte. Se quedan solos en casa y quieras que no estás toda la noche dándole vueltas, y qué hago yo aquí, y qué pinto. 16, 18 años, eso es una edad horrible, le han tenido que pasar fatal. Y sin embargo, toda la familia, sin dar 3/4 al pregonero, siempre procurando ayudar. Incluye Ortega Cano, incluye Ortega Cano, y a la familia de Ortega Cano. Toda entera, siempre. Y eso se hace tácitamente cuando alguien es persona. Porque no se puede decidir. Eso lo haces porque te sale y si no, no te sale. Y les ha salido a todos, que eso también es suerte. Que estos niños no tienen, que a ver, aunque sea una cosa ya más palpable, ¿no? O más, es que no tienen un recuerdo de su abuela.
Es que no tienen un recuerdo de su abuela, que esa abuela por esos nietos mataba. Ya. Era adoración la que tenía, Sí. y por el niño ni os cuento, claro, porque veía, se daba cuenta de las necesidades que iba a tener. Esa niña no tiene una medalla de su abuela, no tiene una pulsera de su abuela, ¿verdad? no tiene nada. Y no sé yo si el día de mañana va a tener algo. Lo cuestiono Mira, mucho. en el fondo lo que tiene es una familia. Sí, sí. Porque al final la familia es un ámbito de afectos y o lo tienes o no lo tienes. Eso por ley no te lo puede dar. Y la madre se lo ha negado. Es que se lo ha negado. ¿Y cuántas veces? Por el marido, por el otro marido, por un tío, por lo que fuera. Sí. Pero es la madre la que le ha negado la condición de tal a los hijos. Pues tenerlos encerrados. Aunque fuera un solo caso, una vez. Pero vamos a ver. Y luego vas por ahí quejándote de lo mal que te ha tratado la vida, pero vamos a ver cómo has tratado tú. Es que solo contó Amador, recalcó varias veces que castigaba a Fidel y encerraba a los niños, y le preguntaron, ¿y tu sobrina qué hacía? Dice, mi sobrina estaba mandada. Y no dijo nada más. Con eso ya está todo dicho. Ya dijo, a ver, yo vuelvo a lo mismo. A mí a mis hijos los educo yo, no mi pareja, por muy amor de mi vida que sea. Y encima no el padre de mis hijos. O sea que la responsabilidad tampoco la podemos olvidar. Y además es que ni puedes, ni quieres, ni debes. Ni debes. Tú eres la madre, eres tú. Hombre, claro. Pero además está muy claro cuando ves a Rocío Flores, que la hemos visto tantas veces llorar por su madre y todo aquello, y lo bien que habla de Olga Moreno, y Olga Moreno cómo habla de ella. O sea, cómo se quieren. Claro, es que eso está ahí. Es ahí. ¿Y qué hay de Olga Moreno? ¿Cómo andamos de parejas y eso? No, Olga sigue bien. Olga sigue con su chico. Oye, ¿cómo está de guapa? O sea, además, lo que había roto con su... Bueno, que era representante, Agustín. Con Agustín Etienne. Y no, luego apareció. Es que ellos luego... ¿pero qué han rehecho? Sí, hasta donde yo sé, no habían roto. Yo me quedé en que habían reñido. Sí, no, eso parecía... Bueno, yo no sé si llegaron a reñir, pero es que ellos nunca hablan de esto. Y yo cuando pasan estas cosas le intento... O sea, hablo con Agustín, y Agustín en eso tiene una línea editorial, y es no entrar a desmentir ni a confirmar, pero luego les ves que están en no sé dónde, pues ya está, no te faltan palabras, bastan los hechos, ¿no? Pero ya está muy bien. Es verdad que tuvieron una época de distanciamiento cuando rompe con su padre, cuando pasa todo lo que pasa, pero ahora han vuelto. A ver, no hay nada, por eso digo que no hay nada que el tiempo no cure, y lo que es incomprensible es que el tiempo no haya curado las heridas de la familia de Rocío con sus hijos o con sus hermanos. Porque todos los demás se acaban arreglando en el tiempo. Sí, pero es el único caso... Ahí no hay arreglo posible. Además, tú fíjate que hasta Antonio David, por su cuenta, rehizo una vida. Claro. Los otros han rehecho una vida. Todo el mundo ha rehecho una vida excepto esa persona. Ya. Claro, por eso hay que decir que es como una bomba de racimo. Y cuando se meten con Antonio David, muy bien, será lo que sea. Habrá sido lo que habrá sido. Pero ha estado pendiente de sus hijos siempre. Bueno, y que ha rehecho una vida. Y que no los hijos le quieren. Lo lamentable que hubiera sido un pasado. Ya. Oye, una vida no puede rectificar. Y es más, conviene rectificar. Hombre, es que si siempre es igual, ese es el problema. En la vida tienes que aprender, evolucionar, cambiar. Yo no sé. La sorpresa mayor me la vi anteayer. Veo a Lucía Rivera. No me puse de rodillas porque me parecía un poco... Qué mona es. Es ideal. Por esa mirada no es Siriquit. Pero, y empieza a hablar bien de Paquirrín. Creo que es la primera... Sí, porque le tiene mucho cariño. Sí, le tiene mucho cariño. Pero hablaba de él, y yo no sé si hablaba de él como una mascota o como un tío. Porque hablaba en los términos como de medio juerga, medio tal. Bueno, es su tío, legal. Sí, pero lo decía en los términos... Claro. Y no sé, es un poco caniche, ¿no? Pero luego, qué guapa es. Muy guapa. Qué ganas tiene de hablar. Qué feliz se le veía. A mí me gusta una mujer que habla natural. Sí. Yo todas estas, que cuando es una entrevista, hoy se miden las palabras y todo... Lucía ella tal habla como es. Sí. Pero es que la madre es igual, no hay nada en esta vida que ser segura, porque lo que debes es una chica segura. Luego se equivocará como todo Dios. No, eso dijo. Pero los pocos segura. Novios que he tenido, no creas, ¿eh? Ahora tampoco la vi apasionada, ¿eh? Bueno, pero está muy contenta con el mallorquín. Está mucho más contenta que con pero he dicho no apasionada. Ya lleva años, ¿eh? Sí. Todo se tranquiliza. Sí. Y habla con contundencia como su madre, ¿eh? Porque su madre también pisa fuerte, es otra cosa, la madre es un fenómeno, es distinto. Pero la hija, que ahora sí que ya es un mujerón, pero me hacía gracia, hablaba de mi tío, Kiko, y se reía, que yo creo que se quedó a punto. Lo que pasa es que los que le hacían la entrevista o estaban en él, no sabían qué, pero como que quería contar algo, me dio la impresión. Pues puede ser. Porque salió lo de Irene Rosales como... Y ella estaba como con ganas de hablar, pero no le ponían el palito para que saltara. Y al final, pues no dijo nada. Pero me dio la impresión de que tenía ganas. En cualquier momento, pues la veremos, porque la solemos ver de vez en cuando y ya le preguntaremos. Que, por cierto, mucho está tardando Kiko, de momento,
porque Irene, que al principio estaba más discreta, que no quería, que mandó un comunicado diciendo mi pareja actual es un señor anónimo y no... Y ahora todos se llaman anónimo. Y bueno, mira, Pepe anónimo, Antoñita pues anónima... El amor, eso sí que te hace cambiar de opinión enseguida. Ella ya está en su Instagram, ya está citando a Guillermo. Ayer salía una foto de ella en la fachada del cartel Césped Artificial, que debía ir a recogerle al trabajo. Sí. Y entonces ella ya empieza a introducir a Guillermo en todo. Por lo tanto... La familia de ella ya le conoce a Guillermo, estuvieron juntos en una celebración familiar. Y llamó mucho la atención porque el sábado estuvieron en un parque con amigos, cosa que nunca hizo con Kiko Rivera. Nunca vimos a Irene en un parque con sus niñas, ni a la familia junta. Y sí que lo está haciendo con Guillermo. La última vez que los vimos estaban en una piscina, él tocándole el rolé a ella en bikini. Y resulta que ya habían reñido. Y de vacaciones en Menorca este verano, que fue el último plan que hicieron este verano. Sí. Pero yo veo que ella cada vez está sacando más allá. A ver, ella está como una adolescente. Ella está feliz y liberada. Ha debido pasar con este Kiko lo que no está escrito. Esa impresión. No, y aparte que ella es guapa, ¿eh? Bueno, ella sobre todo es vistosa. Sí, está muy bien. Es una modelo. Aparte, ella no es guapa, ella ha sido guapa siempre. El que es guapo es el nuevo. Porque claro, aquí ya si hablamos de guapuras, el que es guapo es Guillermo. Dices, sí. Claro, a ver, bueno, las comparaciones son odiosas, pero de donde venimos a donde vamos hay una transición. Hay una diferencia. No sé, a mí lo que me choca es de dónde venimos. Bueno, porque ni que fuera la única fea que se ha ido con este. No, es que yo he dicho que yo solamente me creeré la relación cuando Kiko esté con una, yo no te digo fea, normal, porque siempre va con unos pibones, que a mí hay algo... Oye, mira, Jessica Bueno, como es guapa. ¿Verdad? Jessica Bueno es muy guapa y tuvieron un hijo. Y después de Kiko todos han sido guapos, por eso. Porque Jessica estuvo con Feliciano, como decían, López, o después con el futbolista este que era que es muy mono, que ahora se haya hecho con túnica y barba, pero era muy guapo cuando iba de occidental. Pero en el Eibar. Sí, en el Eibar. Sí. Bueno, primero en un equipo inglés, que entonces se fueron a vivir fuera. Sheffield, uno de esos. No, Wolverhampton. Un equipo de sí, no era el nivel. Manchester, no era. No. Y era muy bueno en las segundas partes. Era un jugador de no gran esfuerzo físico, de mucha clase. Lo sacaba en la segunda parte, empatado, venga, vamos a marcar. Era muy buen jugador. Mira, tú ahora se ha hecho Muslim. Sí. Y una influencer también he visto que se ha puesto el velo, una influencer que además es muy... Mira, el otro día yo les recomiendo, hicimos una entrevista con una mujer que la quisieron casar a los 13 años, se llama Hannah Stanton, que está grabado, lo pueden seguir, de los testimonios más impresionantes que yo he visto. A los 13 años su madre se queda viuda, le propone matrimonio a un marroquí y resulta que es salafista. Le quita todo y ella voy a Alaska. ¿A quién le importa esas cosas? Y ella pues se vestía, pues una chica nacida en Marruecos, pero viviendo en España, en Barcelona, normal. Y de pronto entra en ese mundo, que todo desaparece, ya no hay imágenes, esclava. Y la quieren casar a los 13 años y huye de casa. Huye y sigue huyendo. Y entonces, pues toda su vida ha sido muy, muy difícil, muy complicada, te lo cuenta, es un ejercicio de supervivencia y de libertad. Yo voy a ser libre, a mí no me van a tratar como un pedazo de carne y tal. Decía, el hijab, el pañuelo, es una tortura, es la cárcel. A una niña que le ponen eso, la han matado. Y la gente se cree que esto no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. O sea, y es un testimonio, de verdad vale la pena verlo, porque la vida, hablamos de esto, la vida a veces te la tienes que ganar. Y esta nos la han podido poner más difícil. Y ahí está trabajando, etcétera, etcétera. Pero el entorno, por eso a mí cuando llegan estas cositas de los princesas de Asturias y viene un imbécil alemán a hacer el Canelo, me toca las narices porque hay mucha gente que está en la trinchera defendiéndose de la barbarie. Esa barbarie está aquí. Está en Barcelona y está en Madrid. Son esos matrimonios a los 12 años que las facturan y las venden como carne a un anciano en Fez. Y eso está pasando ahora. Y eso no... Ahí no hay renos ni premiecitos. Estas son las cosas serias. Vale la pena verlo, ¿eh? Aparte que esas personas que tienen una densidad. Mira, le ha costado salir adelante en la vida, pero vale la pena. Hombre, claro. Sí, pues una entrevista del viernes que la pueden consultar en el YouTube de Radio. Y si os parece, Kiko Rivera no es que haya opinado. Yo se lo comentaba antes a Federico. El entorno, ¿quién es el entorno? Eso es. Ay, el contorno, como se llama. Pepe Entorno. Efectivamente, ¿quién será? Pues en La Razón hay unas declaraciones del entorno que aseguran que Kiko está
enfadadísimo con Irene. ¿Por qué? Porque no entiende que se haya enrollado tan pronto con un hombre que no se lo esperaba y menos que se esté paseando con él a la vista de todo el mundo. Cuando apenas han pasado unas semanas desde el anuncio de su ruptura. Que tenía que hacerlo cuando estaba casada con él, espera, ¿no? dice, ella, como él no ha piruleado nada de casado, fíjate. Dice, ella ha roto el pacto que hizo con su marido de no exponerse públicamente tan pronto. No me fío de más machista imposible. No me fío de ese entorno. ¿Quién será ese Kiko entorno? Es la última persona que puede recriminar nada a su mujer. El entorno o el contorno puede decir esa, en latín, pero desde luego Kiko no puede salir ni siquiera en un mensaje de su red social a criticar nada de la madre de sus hijas cuando se le podría volver en contra, no, podría volverse 55 boomerangs en su cara si se pusiera a criticar. Esta señora ha anunciado una ruptura matrimonial que evidentemente cuando se anuncia seguramente será fruto de muchos años con un matrimonio roto de puertas para adentro. Y ella tiene todo el derecho, faltaría más del mundo, a rehacer su vida. Y si lo quiere enseñar, que ya digo que ayer ya empezaba a etiquetar. Está en su derecho. Y si sus hijas tarde o temprano aparecen en un sitio comprándose un helado al lado de Guillermo, pues lo hará como tantas parejas que vuelven a tener una ilusión en su vida y vuelven a rehacerla. Es la intención de Guillermo, porque han hablado también familiares de Guillermo con algunos medios de comunicación y la intención de Guillermo es quedar con las niñas, incluso presentar al hijo que tiene Guillermo a las hijas de Irene, Ana y a Carlota, pues y actuar como una familia normal. ¿Qué edad tienen ahora? 9 y 7. Sí. Edad delicada, ¿eh? Bueno, por eso digo que lo importante es cómo los padres gestionen esto, que lo lleven bien, que no empiecen con guerras absurdas. Ahí es cuando los niños sufren. Y también te hacen sufrir, ¿eh? Por eso, que si quieren a sus hijos, claro. Si quieren a sus hijas, y yo en eso no creo que Kiko no sea un padre que no quiera a sus hijas, yo creo que el silencio será seguramente su respuesta. Ayer publicaba Kiko una foto de sus hijas jugando pues con la Play o con una consola, y sobre todo lo que me llama la atención es que Irene, que ha tenido que perdonar infidelidades de Kiko salga con semejante mensaje. Es que es un poco surrealista el tema, la verdad. Kiko entorno no me convence. No, el entorno no nos convence. Es que mientras no lo diga él, yo le voy a dejar el beneplácito de la duda, y porque el entorno o el contorno pueden ser de una toxicidad abrumadora. Puede ser un trastorno. Por eso. Sí, y además que, oye, pues que el papel lo aguanta todo. Como claro. Pero vamos, yo confío en que Kiko, por lo menos en esto, demuestre... Lo que es verdad, lo que decías, es que tiene una cara de contenta ella. Ella está feliz. Lo que habrá pasado a esta chica, lo que aguanta, oye, que nadie lo ha obligado, pero bueno, ella tiene unas niñas pequeñas, por lo que sea, ha aguantado carros y carretas, y de repente te viene el del césped, un chico guapo, voy a arreglar que te quiere cuidar y mimar el jardín, y todo lo que no sea el jardín, pues claro, ella está que no se lo cree. Sí, y porque piensan que ya ha pasado. Va a pasar, está estupendo. Además, bueno, si ayer hacía, que me recordaba a mí cuando era jovencita, ayer hacía el Pino Puente en su casa. Y decía, mira, el Pino Puente. Y estaba ella, y se oía la voz de la niña como estaba grabando mientras ella hacía el Pino Puente en su casa. Fíjate, si eso es muy meritorio. Fíjate, si no está contenta, pues yo voy a intentar el Pino Puente. A mí siempre me ha parecido una cosa un poco... Uy, yo lo hacía, pero además hacía muchos seguidos, así Pues tú eres una campeona de bueno, eso. y ya era Nadia Comaneci. No, Nadia llegó después. Que eso se queda, o sea, que eso es memoria, que queda en la que queda en ahí. El cuerpo. Sí, ¿cuántas veces? Eso lo decían, pero es de uno de terror que engordó mucho y se da una vuelta a campana y no se entera. Oye, ¿y Tranquiler? El Tranquiler, que es tan importante y además es una gran idea que está en Madrid y que la verdad deberían exportar al resto de España, porque el Tranquiler que ofrece la agencia negociadora del alquiler en Madrid, los propietarios ya van a poder dormir tranquilos. No van a tener que ocuparse de nada, porque además va a ser directamente la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres, y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, en caso de impago, cubre las rentas impagadas que se produzcan hasta que recuperen tu vivienda. Toda la información de la agencia negociadora del alquiler en el 920 2011. 920 2011. Hacemos una pausa y estoy sorprendido. ¿De qué? Atónito. ¿Tú crees que Tamara dijo inocentemente, oye Mario, ¿tú estás casado? Bueno. No, le dijo, ¿dónde está tu mujer? ¿Te das cuenta? O sea, no le preguntó si estaba casado, lo tenía muy claro. Y luego dijo, oye, ¿qué es de tu mujer? Y dice, ay, ¿no lo sabías? Lo sabía. Pues a la tercera noche que cenó en su casa. A la tercera le dijo, oye Mario, ¿y tu mujer dónde está?
Pues hacemos una pequeña pausa ahora y Bea Cortázar nos lo cuenta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Pues vamos a hablar de cuidados y vamos a hablar de Vericat, expertos en implantología dental de carga inmediata, con clínicas en Valencia y en Madrid y especialistas en casos complejos, con 25 años de trayectoria. En Clínica Vericat, además, rehabilitan bocas completas, incluso en pacientes que han perdido implantes previamente colocados o reponen dientes naturales en mal estado o ausentes. Cuentan con una unidad de atrofia maxilar que permite afrontar los casos más complejos, implantes sin injertos en pacientes sin hueso. En Madrid, Vericat está en la calle Velázquez 87 y su teléfono es el 91 08 87 490. De todas formas, puede consultar en todas sus clínicas, cuya web es vericatimplantología.com. Momento discretamente indiscreto, Tamara. Eso. Tal cual, pues me está recordando un amigo. Tal cual. Cenando en Puerta de Hierro, Ana Boyer, Tamara, Mario e Isabel. Y están ahí cenando, es la tercera cena que tienen en la casa, y le dice Tamara, así con su carita que tiene ella de no romper un plato. Sí. Bueno, Mario, ¿y tu mujer cómo está? Y le dice Mario, pues muy bien. Bien, ¿por qué me lo preguntas? Y dice, hombre, porque es la tercera vez que vienes a casa y no está ella. ¿Y Isabel no la mató? En ese momento Isabel se le debió atragantar lo que estuviera comiendo, la croqueta, espero. El medio buchito de agua tibia. De té matcha o lo que sea. Y entonces luego Isabel cuenta, que además me encanta porque ya siempre dicen las niñas, aunque las niñas ya sean señoras Y dice, no, después de la cena las niñas subieron al cuarto de estar. Y entonces yo subí detrás de ella, debió echar la bronca. Bueno, yo no sé cómo echar la bronca a Isabel. Igual le diría, Tamara. Has de saber que ha sido muy Tamara ha sido muy poco acertada con esas palabras. Y luego ya bajó y siguió con Mario. Pero vamos, que Tamara no se cortó un pelo y puso bien claro diciendo, señor, usted viene aquí 3 días seguidos, ¿cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las intenciones que tiene de estar aquí? ¿Qué intenciones tiene con mi madre? Pero claro, pero la hija dijo, si aquí yo no voy a dar por bueno lo que veo que hay algo que me falla en esta ecuación. ¿Y la otra? Porque era más lógico que hablara Ana. Sí, pero Ana a lo mejor le diría a la otra, le daría el codazo. Ana es más discreta. Yo creo que entre hermanas a lo mejor le dijo, dilo tú, venga. Dilo tú, que a mí me da vergüenza. Y tú lo que pensamos todos. Seguramente le habrían hablado. Oye, ¿cuántas veces nos ha comentado Isabel? No, que Tamara parece que es muy así, pero Tamara tiene un carácter, ¿eh? Dice, no sabéis el carácter que tiene Tamara. Tamara enfadada tiene un pronto fuerte, ¿eh? Yo es que no la he visto enfadada. Sí, yo sí la he visto alguna vez y molesta y no. Bueno, oye, que además es como tiene que ser. Si estás enfadada, se te tiene que con la ruptura, cuando habló de la ruptura. Trae un señor a casa que es bastante conocido, ¿tú qué tienes que decir? Ganas de tocar las narices, ¿no? Ya. Pero ella tenía que defender a lo mejor... Ella quería saber un poco el buen nombre de la familia. Ya. Lo que antes se decía, ¿usted qué intenciones tiene? Sí, ahí está. Tiene que... Excelentes. Pues claro, pues de momento se parece, ¿no? Bueno. Ayer contaba Alfonso Usía que él que había conocido, que el padre había trabajado en la misma empresa del tío, el que trae a Isabel. Isabel sería con un tío mayor en Manila, se la trae en España porque eran malas y era menor. A ver, ella cuenta que su primera experiencia religiosa, sexual, la tiene con este señor, con este playboy. Mayor, casado, playboy. Sí, sacó una foto de él. Oye, la tele sale en el libro. ¿En el libro sale? Bueno, total, que la traen para acá. Y que la trae, está trabajando donde trabajaba, además, parte de la familia de Alfonso. De Alfonso, sí. Entonces, me acuerdo, porque él no se acuerda exactamente de cómo eso, pero sí. Hay un momento en que empiezan a hablar de la nueva casa que se van a hacer en Puerta de Hierro. Me acuerdo porque estábamos en la COPE con Antonio Herrero. Y entonces se presentó Miguel, y esa mañana no estaba yo, pero se presentó Miguel con los planos explicando que no eran 13 sino 12 cuartos de baño. Fue cuando puso Villameón a Usía. Exactamente. Y entonces Alfonso publica, me acuerdo porque en el ABC escribíamos. Aquí escribía yo, aquí escribía Campani y detrás estaba Mingote y debajo Alfonso o bien Antonio Burgos. Sí, me acuerdo. Entonces ese día debajo de Mingote pone Villameona, digo, ya está. Porque es que lo clavo. Y lo horroriza ella el tema de Villameona. Bueno, es que porque me lo ha dicho ella, ¿eh? Desde entonces no me ha vuelto a hablar, a pesar de que nos conocemos desde jovencitos y tal y cual. Y contaba eso. Pero es que es verdad que ahí yo nunca he visto, mira que era chulo Boyer,
Cuando alguien pierde la cabeza, dice, pero no vayas por ahí contando los cuartos de baño, que explicaba. Mira, Antonio, es que este cuarto de baño en realidad, esto es solo el baño, porque no hay ducha. Yo lo miraba y dice, pero este soberbio que acaba de cargarse Rumasa. Tal cual. Y sin embargo estaba... Lo que le preocupaba es Villameona. Que por ella, pues estaban... No, él estuvo loco de amor. Oye, y es verdad que ellos estuvieron juntos hasta que murió Boyer y una historia de amor con todos los problemas que vivió ese matrimonio, desde políticos a luego... Oye, el otro día lo volvió a decir, el amor de su vida, que no era la primera vez que lo decía, además. Sí, de todas maneras con amores así yo casi prefiero prescindir. A la vez que decía el amor de su vida, también es verdad que Isabel cuenta que estuvo a punto de separarse varias veces porque dice que no soportaba los celos de Miguel. O sea, que era una relación de ni contigo ni sin ti. El amor de mi vida sí, con el psiquiatra. Que le manda al psiquiatra, bueno, que va una vez solo Miguel al psiquiatra, pero porque mataba al psiquiatra. Pero por lo menos fue una vez. Bueno, todavía quedará mucho que comentar, me imagino, del libro. Es verdad, también me recordaban que ella, el otro día en El Hormiguero, insistía mucho. Ella dice que las cosas que más le han dolido, por eso se ve la necesidad de escribir este libro, que yo creo que no hace falta ninguna necesidad. Tú escribes un libro porque es tu vida y no busques excusas. Luego tampoco pienses que te van a bendecir. Claro. Por lo contrario. Y que no hay que buscar excusas. No es un libro, es un error. ¿Lo has querido cometer? Eres mayor de edad. Por eso, que no. Ella dice que le dolió mucho las mentiras que se dijeron de sus hermanos. Yo creo que si hacemos una encuesta pública nadie sabe ni que Isabel tiene hermanos. Eso te iba a decir. Pero bueno, es verdad que tuvo 2 desgracias por un accidente. Su hermana Beatriz. Y luego no, pero eso se refiere a sus 2 hermanos varones. Varones, sí. Que murieron, uno por además un accidente de una calefacción. Bueno, unas historias que ya cuenta en el libro, una de las cosas que se han dicho. Y luego también para desmentir que ella viniera a España, como venían muchas filipinas en aquellos años, que venían de estratos muy humildes y casi a servir, que ella no era una cenicienta, que ella venía de una familia, y es verdad, una familia... Tampoco hubiera sido ningún tesoro. No, además ella lo dice, oye, que si yo hubiera sido eso, más mérito tendría, casi. Pero ella... No, más no sería el mismo. Bueno, pero no es lo mismo ascender socialmente cuando ya vienes de ese entorno que cuando vienes de un sector humilde. No hubiera ascendido, porque entonces el clasismo era enorme. Sí. Y ella es verdad que los clubs privados que pertenecían en Manila estaban asociados, por ejemplo, al Club Puerta de Hierro. O sea, estaba ya en ese círculo social que era internacional, que si tú eres del Club Puerta de Hierro, eres del Club de Polo de Manila, de no sé qué. Bueno, pues ella defendía un poco sus orígenes, que no eran humildes, sino todo lo contrario. Y aquí su primera amiga fue Marta Oswald, que la siguen ya... Lo que pasa es que ya no se le ve porque no está bien de salud, pero hasta los hijos le llaman tía Marta. O sea, fue su primera. Luego ya... Los hijos llaman tíos a todos. Carmen Martínez Bordiú, tío Miguel, tío Carlos... Pero que luego ya llegó Carmen Martínez Bordiú, que es mucho más mediática y todo aquello, pero la primera amiga de Isabel en España fue Marta Oswald. A ver, Carlos, siento tener que cortarte porque me voy a ganar la misma fama que Isabel, pero es que tenemos que ir cortando, pero no sin antes hacer, por favor... ¡Salude a Carlos! Claro, que luego no me digas que no te doy... No, claro que sí. No, pues ayer iba yo con una de mis sobrinas nietas a comprar unos dulces por la calle Génova y pasaron un matrimonio muy simpáticos con 2 niñas. ¿Y en la Capellanes? Monísimas. Eso estaba pensando bien a que Mallorca, al lado. Sí, claro, que hay un Mallorca, es verdad. Al lado, sí. Y nada, pues ella se llama Clara Eugenia, le dijo, uy, qué nombre tan elegante. Sí, y el Manuel. La hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia. Sí, Isabel Clara Eugenia. De los Países Bajos. Sí. Dice que la mujer más inteligente de su siglo en Europa. Ah, pues mira. ¿Sí? Que además tiene unas cartas preciosas, las cartas de Felipe II y sus hijas, de un padre de verdad, tan preocupado, tan sutil. Era el hombre más guapo de Europa, era el hombre más poderoso del mundo. Era hijo de la reina más guapa, Isabel de Portugal. Y eran bonitas las cartas. Preciosas. ¿No le decía reina de mis delfines? No, ni piececitos. ¿Cómo es? Reinita de los delfines. Reinita de los delfines. Ni piececitos. Mis piececitos. Pero eso tengo un problema. ¿Cómo que piececitos? O sea, piececitos. Piececitos. Él lo dice con ese, y además Alfonso insiste en eso. Yo creo que debe ser un error. Igual se le fue la S con la Z, que a lo mejor, ¿no? Seguramente. Piececitos. Es piececitos, ¿no? Pues tendría que ser. Hay una cosa en Busca del Valle Encantado, que tiene sobrinas nietas, pues que es preciosa esa película, y se llama Piecito. Piecito. Piecito, que es una manera de abreviar pececito, pero piecito tiene lógica. Pero piecito... Igual iba a ser pies y luego añadió lito. Claro. No sé. Raro. ¿Y tienes algún saludo más, Carlos? No, de momento estos ¿Solo? dos del fin de semana. Bueno,
Sí. Pero bueno, me han saludado más a mí ese fin de semana. Bueno, pero es. no, pero yo es que he salido con gafas oscuras para no pasar, para pasar desapercibido. A ver, y con gorra. Hoy es el día de San Frumencio. Uf, qué nombre. Ayer fue San Frutos, por cierto, en Segovia. Pero eso es muy de Segovia, claro. Además, ayer había, y además pasan la hoja de San Frutos, que creo que eso es una ceremonia de una asociación de esas que hay que van con capa, y por Segovia daban pastelitos con pajaritos de estos que a mí me encantan, de que los incrustan así, esos pajaritos como de decoración, porque San Fruto siempre iba con un pajarito. ¿Y tú eres fruta prohibida? Yo soy fruta prohibida. Sí que me respeta, es una señora casa. Vamos, doblemente además. Que sigo su padrino de boda. Ya, pero da la impresión de que no... Efectivamente. Pues hasta aquí la Crónica Rosa. Muchas gracias a Bea Cortázar, muchas gracias a Carlos Pérez Jimeno. Y nada, vamos a hacer una pausa y volvemos ahora, Federico. Sí, señor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.